que tiene que haber un protocolo distinto porque se trata de un preso político. Y bueno, no, se negaban, accedieron al final a que fuéramos 2 más, los demás gente de las comunidades se tuvo que quedar ahí en el pasillo esperando y es como que no hay una disfunción de diálogo, de entendimiento, porque nosotros lo único que le manifestábamos era que nos informen cómo está la causa, que las defensoras avancen sobre la defensa del lonco en cuanto a la liberación del lonco hoy. Pero ellos iban dilatando los tiempos y no nos daban ninguna respuesta certera, digamos, o sea, no nos querían dar información, esa era la cuestión. Entonces dice que está todo para resolver en la Corte Suprema, que ellos llamaron a la Corte Suprema, que la Corte Suprema es la que tiene que resolver, pero bueno, hay algunas palabras, algunos conceptos legales que nosotros no llegamos a entender, o por lo menos de mi parte, se hace difícil entenderlo, entonces como que era necesario que escuchemos todo y entre todos saquemos una conclusión de lo que estaba sucediendo. ¿Se entendió de que es un preso político? No lo asumieron en ningún momento, no lo asumieron en ningún momento que se trata de un preso político. ¿Cómo lo califican como un delincuente común? Hablan de que lo conocen, de que bueno, que van a tratar de que, pero no hablan de él como un preso, ni como un preso común ni como un preso político, digamos. Ni siquiera lo llaman lonco, lo llaman por su nombre. ¿Y los pasos a seguir de ustedes cómo va a ser ahora? Y los pasos a seguir, vamos a seguir exigiendo la liberación del lonco porque nosotros entendemos todavía, si bien hay algunos argumentos técnicos que hacen entender que no está siendo juzgado por el mismo caso, a nosotros a nivel político y a nivel entendimiento lo están juzgando por la misma razón, digamos, o sea, ya está eso en la Corte Suprema no se ha expedido, pero así todo fue detenido. Y se le va a iniciar ahora en estos días, hay 2 procedimientos que se tienen que hacer anteriormente y se va a hacer, por lo menos la Fiscalía está pidiendo una audiencia, un juicio para resolver si lo van a extraditar o no. ¿Cuáles son las acusaciones precisas que tiene Huala de parte del Juzgado Federal? No, del Juzgado Federal no tiene ninguna acusación, la acusación que tiene, tiene un pedido de captura de Chile. Ajá, eso es lo que tiene. Sí. Es el pedido de eso, y que ellos como países que cooperan mutuamente están acatando, digamos, el orden del pedido de captura de Chile. O sea que la justicia local, la justicia argentina, no tiene ningún cargo contra Huala. No tiene ningún cargo contra Huala. Perdón, ¿hablaron de plazos? ¿De cuánto demoraría una resolución? Sí, no, indeterminado. El que nos atendió y a la mañana nos dijo que el plazo era indeterminado, que no se sabía, que iba a ser lo más rápido posible, pero no hay un plazo, no es que dice por tantos días más va a estar detenido. De todas formas, la abogada nos dice que no, que eso no se puede hacer, que tienen un plazo de 15 días. Eso es lo que estábamos esperando tratar de escuchar ahora, pero no, bueno, se interrumpió todo, digamos. Hubo una serie de disturbios hace un rato, ¿qué pasó concretamente? Sinceramente no sé, porque ya estábamos arriba y escuchamos los disturbios y ya nos hicieron retirar del edificio. Así que realmente le miento si le digo lo que sucedió. Hay 2 compañeras de ustedes que fueron detenidas. Están dos Lamien están detenidas ahora. Ya van a venir las organizaciones de derechos humanos y ahí nos iban a asesorar cómo es el procedimiento para seguir su liberación, digamos, porque ahora no solamente tenemos lonco, sino tenemos 2 Lamien más detenidas. Y hay una Lamien que le rompieron el diente, la verdad que fueron golpeadas, así que estamos muy preocupados por esa situación. ¿Van a quedar acá? Ahora vamos a charlar con la gente, vamos a ver cómo seguimos a las Lamien cómo va a ser la causa, digamos, en el transcurso del día de hoy, y no sé qué vamos a hacer, ahora lo vamos a resolver.